una octava, 2 negras, 3 negras, 5 negras y así. Además, la relación entre tonos y semitonos en la que se basa la música se basa en proporciones pitagóricas. Y como sabemos, los pitagóricos eran griegos, por lo tanto, proporciones áureas. Y encima, ya en el siglo XIX, finales, el compositor francés Debussy, un impresionista, recibió una carta de un conde a quien les dedicó una canción en la que le decía que por qué, bueno, le dedicó una obra, en la que le decía que por qué en el último compás había un compás en silencio. Él le contestó que lo necesitaba para que en el momento cumbre se cumpliera la proporción áurea. Es decir, si dividimos todos los compases de la obra entre los compases hasta el momento cumbre, se forma la proporción áurea. Y bueno, no solamente en la música se cumplen estas proporciones, sino en la naturaleza, como habéis visto con las piñas, también pasa. En este caso las flores que se forman en torno a una secuencia de Fibonacci y la mayoría tiene 3, 5, 8 o 13 pétalos. Como nos ha contado Alejandra con el rectángulo áureo, también podemos obtener el ángulo áureo. El ángulo áureo se da en toda la naturaleza y es una forma que tienen las plantas de distribuir mejor sus ramas, de forma que el sol, que la sombra, nunca les da y así pueden aprovechar mejor el espacio. De tal forma que esta secuencia permite la mejor distribución de las semillas, de las girasoles, de las piñas que también se forman en torno a este ángulo o de la mayoría de las plantas con semillas. Como veis, el girasol sigue estas proporciones. Pero no solo el reino vegetal quien lo cumple, sino que también las abejas, la mayoría de los insectos y en este caso los mosquitos, la siguen. De tal forma que si dividimos la cabeza entre el tórax y el tórax entre el abdomen, en ambos casos obtendremos el número phi, como podéis ver también aquí. Y bueno, aparte del reino vegetal y el reino animal, también los hombres, como en la mayoría de los casos, hemos imitado a la naturaleza y en este caso al número áureo. Desde los egipcios pensaban que relacionaban el número áureo con los dioses y por eso construyeron la mayoría de sus estructuras y edificios importantes, sobre todo religiosos y tumbas, en torno a este número para que se acercaran a Dios. Y ahora pues os hemos pasado unas hojas con algunos edificios, no solo los egipcios fueron quienes cumplieron estas proporciones. Las maquetas, por cierto, no son exactas, así que las podéis medir que os saldrán números parecidos, pero las maquetas no son perfectas. Bueno, en el caso de las pirámides de Egipto, si dividimos el área de los lados entre el área de la base, obtendremos el número phi. Al igual que si cogemos la sección de la pirámide y dividimos la arista, que es este lado, entre la altura, también obtendremos el número phi, además de otras proporciones, incluidos, algunos dicen que su localización. Bueno, el Partenón es uno de los edificios más importantes, los griegos, al igual que hacían jónico, dórico o corintio, una de sus reglas en cuanto a arquitectura era el número phi. Y entonces tenemos que, si dividimos la anchura entre la altura, obtenemos el número phi. Pero este no es la única proporción, sino que también la profundidad entre la anchura y en este caso también hemos puesto la altura de las columnas entre dos columnas. Y obtendremos siempre el número phi. Y no solo son los edificios antiguos quienes cumplen esta proporción, sino que también la Torre Eiffel y otros edificios modernos la cumplen. De forma que 2 veces la altura de la Torre Eiffel entre la anchura nos dará 2 veces el número phi. Y bueno, ahora os vamos a hablar también de phi en el cuerpo humano, que es una de las cosas más interesantes. Bueno, en el cuerpo humano se dan una serie de relaciones que nos dan un número aproximado al número phi. Cuanto más cercanas son a este número, mejor proporcionados estamos. Entonces, para que veáis que esto verdaderamente se cumple, vamos a coger a un voluntario y le vamos a hacer estas relaciones. Navarro. Voluntario obligado. Espera, ponerlos ahí. ¿Dónde hay? Ahí, justo ahí para que vale. No. Bueno, si dividimos la altura total de Navarro entre la altura de los pies a su ombligo, se dará un número muy aproximado al número phi. Si sale un poco más, pues es que está desproporcionado. ¿Me puedes sujetar? Sí, claro. ¿Y una calculadora? Una calculadora, espera que hay aquí, más o menos. Gracias. Uy, gracias. Ahí,